Buenos días a todos. Quiero pasar rapidito por aquí en este día viernes para traerle a todos ustedes estoy en el libro de Mateo y estoy en el capítulo 1 y quiero compartirlo con todos ustedes para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que compártalos en su muro de Facebook, YouTube, Instagram, para la gloria de nuestro Padre Celestial y el beneficio de aquellas vidas que lo puedan estar necesitando escuchar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos en esta hora, Señor. Y por favor, Señor, danos entendimiento a tu palabra. Que no solamente la leamos, que la podamos compartir. Y sobre todas las cosas, Señor, ponerla en práctica. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a leer los primeros 17 versículos de Mateo capítulo 1 y entonces después comparto con ustedes el comentario bíblico de Matthew. Dice la palabra de Dios. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Buz, Buz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Nombre raro, ¿verdad? Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Elaquim y Elaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Estoy leyendo, pero no entiendo. Vamos a ver si el comentario bíblico nos los explica un poco mejor. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, José, marido de María. Y de María nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, o sea que no estaban casados, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Wow. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, o sea, no tuvieron relaciones sexuales, no estuvieron juntos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Perdón. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ese José sí que era un hombre de verdad. Aleluya. Dice el comentario bíblico acerca de esta genealogía de nuestro Salvador. Obsérvese la intención principal. No es una genealogía innecesaria. Text message. No es por vanagloria como suelen ser las de los grandes hombres. Demuestra que nuestro Señor Jesús es de la nación y familia de la cual iba a surgir el Mesías. La promesa de la bendición fue hecha a Abraham y su descendencia, la del dominio a David y su descendencia. Se prometió a Abraham que Cristo descendería de él, y a David que descendería de él. Por tanto, a menos que Jesús sea hijo de David e hijo de Abraham, no es el Mesías. Esto se prueba aquí con registros bien conocidos. Cuando plugo al Hijo de Dios tomar nuestra naturaleza, Él se acercó a nosotros en nuestra condición caída, miserable, pero estaba perfectamente libre de pecado. Y mientras leamos los nombres de su genealogía, no olvidemos cuán bajo se inclinó el Señor de la gloria para salvar a la raza humana. Aleluya. Miremos las circunstancias en que entró el Hijo de Dios a este mundo inferior, hasta que aprendamos a despreciar los vanos honores de este mundo. Aleluya. Cuando se los compara con la piedad y la santidad. El misterio de Cristo hecho hombre debe ser adorado. No es para inquirir en esto por curiosidad. Fue así ordenado que Cristo participara de nuestra naturaleza, pero puro de la contaminación del pecado original. Él se hizo hombre para sentir lo mismo que tú y yo estamos sintiendo ahora mismo, para pasar por las cosas que tú y yo estamos pasando ahora mismo. Pero Él fue perfecto, no hubo pecado en Él. Aleluya. Que había sido comunicado a toda la raza de Adán. Fíjese que es al reflexivo a quien Dios guiará, no al que no piensa. El tiempo de Dios para llegar con instrucción a su pueblo se da cuando están perdidos. Los consuelos divinos confortan más al alma cuando está presionada por pensamientos que confunden. Se dice a José que María debía traer al Salvador al mundo. Tenía que darle nombre, Jesús Salvador. Jesús es el mismo nombre de Josué. La razón de este nombre es clara, porque aquellos a quienes Cristo salva, los salva de sus pecados, de la culpa del pecado,
por el mérito de su muerte y del poder del pecado por el espíritu de su gracia. Aleluya. Al salvarlos del pecado, los salva de la ira y de la maldición y de toda desgracia, aquí y después. Cristo vino a salvar a su pueblo no en sus pecados, sino de sus pecados. Aleluya. Y así a redimirlos de entre los hombres para sí, que es apartado de los pecadores. José hizo como le ordenó el ángel del Señor, rápidamente y sin demora, jubilosamente, sin discutir, aplicando las reglas generales de la palabra escrita. Debemos seguir la dirección de Dios en todos los pasos de nuestra vida. Y si no lo hacemos, nos va a ir bien mal, particularmente en sus grandes cambios que son dirigidos por Dios, y hallaremos que esto es seguro y consolador. Solo en Jesús podemos encontrar esa paz que el mundo no nos puede dar, porque el mundo lo que nos ofrece es pura vanidad. El mundo lo que te puede ofrecer es sexo fuera de matrimonio, los clubs, el cigarrillo, el alcohol, la droga. Y mucha gente cae en toda esa basura, bendito sea el santo nombre de Jehová, para llenar ese vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Y el que tiene a Cristo en su corazón, aunque vengan las pruebas, aunque lloremos, pataleemos, gritemos, al final del día, solo Dios te puede dar esa paz a tu alma que el mundo no te puede dar y que el mundo tampoco te puede robar. El enemigo puede hacer de nosotros como él le dé la gana por un rato, pero que se prepare, porque una vez que tú doblas rodillas y le pides a ese Dios todopoderoso en el nombre de su Hijo Jesús, nuestro Salvador, que nos ayude y nos fortalezca, el Espíritu Santo que mora en ti, hermano, hermana en la fe, el Espíritu Santo que mora en mí, ese es nuestra fortaleza. Ese es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Las cosas del mundo son pasajeras. Las cosas celestiales son eternas. Y por lo menos yo, Ana Bonilla, esas son las que yo deseo. Las cosas celestiales, por más duro que sea. Porque no es fácil. No es fácil tratar de querer hacer la voluntad de Dios en un mundo tan corrupto. No es fácil, porque es más fácil ser pecador. Bendito sea el santo nombre de Jehová. Pero dice la palabra de Dios que con Cristo todo lo podemos, porque Cristo nos fortalece. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Los que viven completamente alejados de los medios de gracia suelen usar la máxima diligencia y aprenden a conocer lo máximo de Cristo y de su salvación. Pero ningún arte curioso ni el puro aprendizaje humano pueden llevar a los hombres a Él. Debemos aprender de Cristo atendiendo a la palabra de Dios como luz que brilla en un lugar oscuro y buscando la enseñanza del Espíritu Santo. Aleluya. Aquellos en cuyo corazón se levanta la estrella de la mañana para darles el necesario conocimiento de Cristo, hacen de su adoración su actividad preferente. Aunque Herodes era muy viejo y nunca había mostrado afecto por su familia, y era improbable que viviera hasta que el recién nacido llegara a la edad adulta, empezó a turbarse con el temor de un rival. No comprendió la naturaleza espiritual del reino del Mesías. Cuidémonos de la fe muerta. El hombre puede estar persuadido de muchas verdades y aún puede odiarlas, porque interfieren con su ambición o licencia pecaminosa. Tal creencia le incomodará y se decidirá más a oponerse a la verdad y la causa de Dios
y puede ser suficientemente necio para esperar tener éxito en eso. Cuánto gozo sintieron estos sabios al ver la estrella. Nadie lo sabe tan bien como quienes, después de una larga y triste noche de tentación y abandono, bajo el poder de un espíritu de esclavitud, al fin reciben el espíritu de adopción, dando testimonio a sus espíritus que son hijos de Dios. Podemos pensar qué desilusión fue para ellos cuando encontraron que una choza era su palacio y su propia y pobre madre era la única servidumbre que tenía. Sin embargo, estos magos no se creyeron impedidos, porque habiendo hallado al rey que buscaban, le ofrecieron sus presentes. Quien busca humilde a Cristo, aleluya, no tropezará si lo halla a él y a sus discípulos en chozas oscuras, después de haberlos buscado en vano en los palacios y ciudades populosas. ¿Hay un alma ocupada en buscar a Cristo? ¿Querrá adorarlo y decir, sí, yo soy una criatura pobre y necia y nada tengo que ofrecer? Nada. Text message. ¿No tienes un corazón, aunque indigno de él, oscuro, duro y necio? Dáselo tal como es y prepárate para que él lo use y disponga como le plazca. Él lo tomará y lo hará mejor, y nunca te arrepentirás de habérselo dado. Él lo modelará a su semejanza, y él mismo se te dará y será tuyo para siempre. Los presentes de los magos eran oro, incienso y mirra. La providencia los mandó como socorro oportuno para José y María en su actual condición de pobreza. Así, nuestro Padre Celestial, que sabe lo que necesitan sus hijos, usa a algunos como mayordomos para suplir las necesidades de los demás y proveerles aún desde los confines de la tierra. Egipto había sido una casa de esclavitud para Israel y particularmente cruel para los infantes de Israel, pero va a ser un lugar de refugio para el Santo Niño Jesús. Cuando a Dios agrada, puede hacer que el peor de los lugares sirva al mejor de los propósitos. Aleluya. Esta fue una prueba de la fe de José y María. Pero la fe de ellos, siendo probada, fue hallada firme. Si nosotros y nuestros infantes estamos en problemas en cualquier tiempo, recordemos los apremios en que estuvo Cristo cuando era un infante. Gloria a Jesús, aleluya. Herodes mató todos los niños varones, no solo de Belén, sino de todas las aldeas de esa ciudad. La ira desenfrenada, armada con un poder ilícito, a menudo lleva a los hombres a crueldades absurdas. So true. No fue cosa injusta que Dios permitiera esto. Cada vida es entregada a su justicia tan pronto como empieza. Las enfermedades y las muertes de los pequeños son prueba del pecado original. Pero el asesinato de estos niños fue su martirio. Text message. Qué temprano empezó la persecución contra Cristo y su reinado. Herodes creía que había obstruido las profecías del Antiguo Testamento y los esfuerzos de los magos para hallar a Cristo. Pero el consejo del Señor permanecerá por astutas y crueles que sean las artimañas del corazón de los hombres. Egipto puede servir por un tiempo como estadía o refugio, pero no para quedarse a vivir. Cristo,
fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a ellas debe retornar. Si miramos al mundo como a nuestro Egipto, el lugar de nuestra esclavitud y exilio, y solo al cielo como nuestro Canaán, nuestro hogar, nuestro reposo, deberemos levantarnos rápido y partir de aquí cuando seamos llamados como José salió de Egipto. Aleluya. La familia debe establecerse en Galilea, Nazaret. La familia debe establecerse en Galilea. Nazaret era lugar tenido en pobre estima y Cristo fue crucificado con esta acusación: Jesús Nazareno. Donde quiera que nos asigne la providencia los límites de nuestra habitación, debemos esperar compartir el reproche de Cristo, aunque podemos gloriarnos, en ser llamados por su nombre, aleluya, seguros de que si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Aleluya. Después de Malaquías no hubo profeta hasta Juan el Bautista. Apareció primero en el desierto de Judea. No era un desierto deshabitado, sino parte del país, no densamente poblado ni muy aislado. Ningún lugar es tan remoto como para excluirnos de las visitas de la gracia divina. Predicaba la doctrina del arrepentimiento. Arrepentíos. La palabra aquí usada implica un cambio total de modo de pensar, un cambio de juicio, de la disposición y de los afectos, una inclinación diferente y mejor del alma. Consideren sus caminos, cambien con sus pensamientos. Han pensado mal, piensen de nuevo y piensen bien. Los penitentes verdaderos tienen pensamientos de Dios y de Cristo, del pecado y de la santidad, de este mundo y del otro, diferentes de los que tuvieron. El cambio del pensamiento, aleluya, produce un cambio de camino. Este es el arrepentimiento del Evangelio, el cual se produce al ver a Cristo, al captar su amor y de la esperanza de perdón por medio de él. Es un gran estímulo para que nosotros nos arrepentamos. Arrepentíos, porque vuestros pecados serán perdonados si os arrepentís, dice el Señor. Aleluya. Volveos a Dios por el camino del deber, y Él, por medio de Cristo, se volverá a vosotros por el camino de la misericordia. Ahora es tan necesario que nos arrepintamos y nos humillemos para preparar el camino del Señor, como lo era entonces. Hay mucho que hacer para abrir camino para Cristo en un alma, y nada más necesario que el descubrimiento del pecado y la convicción de que no podemos ser salvados por nuestra propia justicia. Aleluya. El camino del pecado y de Satanás es un camino retorcido, pero para preparar un camino para Cristo es necesario enderezar las sendas. Oh, gloria a Dios. Quienes tienen por actividad llamar a los demás a lamentar el pecado y a mortificarlo, deben llevar una vida seria, una vida de abnegación y desprecio del mundo. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros los cristianos, los que creemos en Jesús, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dando a los demás este ejemplo, Juan preparó el camino para Cristo. Muchos fueron al bautismo de Juan, pero pocos mantuvieron la profesión que hicieron. Oh, gloria a Dios, aleluya. Puede que haya muchos oyentes interesados, pero pocos creyentes verdaderos. La curiosidad y el amor de la novedad y variedad pueden llevar a muchos a oír una buena predicación, siendo afectados momentáneamente,
a muchos que nunca se someten a su autoridad. Los que recibieron la doctrina de Juan testificaron su arrepentimiento confesando sus pecados. Están listos para recibir a Jesucristo como su justicia solo los que son llevados con tristeza y vergüenza a reconocer su culpa. Los beneficios del reino de los cielos, ahora ya muy cerca, les fueron sellados por el bautismo. Juan los purificó con agua, en señal de que Dios los limpiaría de todas sus iniquidades, dando a entender con esto que por naturaleza y costumbre todos estaban contaminados y no podían ser recibidos en el pueblo de Dios a menos que fueran lavados de sus pecados en el manantial que Cristo iba a abrir. Aleluya. Dar aplicación para las almas de los oyentes es la vida de la predicación. Así fue la de Juan. Los fariseos ponían el énfasis principal en observancias externas, descuidando los asuntos de más paso de la ley moral y el significado espiritual de sus ceremonias legales. Otros eran hipócritas detestables que hacían con sus pretensiones de santidad un manto de la iniquidad. Los saduceos estaban en el extremo opuesto, negando la existencia de los espíritus y el estado futuro. Ellos eran los infieles burladores de esa época y ese país. Hay una gran ira venidera. Gran interés de cada uno es huir de la ira. Dios, que no se deleita en nuestra ruina, nos ha advierte por la palabra escrita, por los ministros, por la conciencia. No son dignos del nombre de penitentes, ni de sus privilegios, los que dicen que lamentan sus pecados, pero siguen en ellos. Conviene a los penitentes ser humildes y bajos a sus propios ojos, agradecer la mínima misericordia, ser paciente en las grandes aflicciones, estar alerta contra toda apariencia de mal, abundar en todo deber y ser caritativos al juzgar al prójimo. Aquí hay una palabra de cautela: no confiar en los privilegios externos. Hay muchos cuyos corazones carnales son dados a seguir, aleluya, lo que ellos mismos dicen dentro de sí y dejan de lado el poder de la palabra de Dios que convence de pecado y su autoridad. Hay multitudes que no llegan al cielo por descansar en los honores y las simples ventajas de ser miembros de una iglesia externa. He aquí una palabra de terror para el negligente y confiado. Nuestros corazones corruptos no pueden dar buen fruto a menos que el Espíritu regenerador de Cristo implante la buena palabra de Dios en ellos. Sin embargo, todo árbol con muchos dones y honores, por verde que parezca en su profesión y desempeño externo, si no da buen fruto, frutos dignos de arrepentimiento, es cortado y echado al fuego de la ira de Dios Santo, el lugar más apto para los árboles estériles. ¿Para qué otra cosa sirven? Si no dan fruto, son buenos como combustibles. Juan muestra el propósito y la intención de la aparición de Cristo, la cual ellos ahora esperaban con prontitud. No hay formas externas que puedan limpiarnos. Ninguna ordenanza, sea quien sea el que la administre, o no importa la modalidad, puede suplir, aleluya, la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y de fuego. Nadie. Eso de que mucha gente que dicen que va a la brujería, como Yuri, por ejemplo, que ella siempre lo está testificando, de cuánto dinero ella no malgastó en eso de la brujería. La verdad que
ahora que yo conozco de la palabra de Dios y puedo ver las cosas del mundo diferente, a la verdad que la gente son tan ignorantes. Mira, amigo y amiga que tú me estás escuchando ahora mismo, no seas ignorante, no malgaste tu dinero en cosas vanas. Vanidad de vanidad, todo es vanidad, dice el Señor, en las cosas de este mundo. Deja de estar poniendo tu confianza en otro ser humano. Deja de estar creyéndole a otro ser humano. Pon tu confianza en Dios, en Cristo, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por ti y por mí, para salvarnos de este mundo cruel, de este mundo de pecado. Que si la brujería, que si aquel te quiere, que si aquel dice, mira, que ten cuidado, hay muchos falsos profetas. Y si tú no tienes entendimiento de la palabra del Señor, es que te va a arrastrar con él o con ella. Así que tengamos cuidado con esos falsos profetas que andan por ahí, con esa gente de que se la echan, se hacen los grandes, de que son brujos, brujas. Tengan cuidado. El diablo es un mentiroso, el diablo vino a destruir las obras de Jehová. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca de papá Dios, busca de lo alto, de las cosas del cielo, no las terrenales. Como digo, las terrenales son pasajeras, las del cielo son eternas. Aleluya. Y morir en Cristo es vida y vida en abundancia. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Así que dejemos la ignorancia, busquemos del Señor y no de las cosas terrenales, que son pasajeras. Bendito sea Dios. Solo el poder purificador y limpiador del Espíritu Santo puede producir la pureza de corazón y los santos afectos que acompañan a la salvación. Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Esto hizo con los extraordinarios dones del Espíritu enviados a los apóstoles. Esto hace con las gracias y consolaciones del Espíritu dados a quienes le piden. Obsérvese aquí la iglesia externa en la era de Cristo. Los creyentes verdaderos son el trigo, sustanciosos, útiles y valiosos. Los hipócritas son paja, livianos y vacíos, inútiles, sin valor, llevados por cualquier viento. Están mezclados, bueno y malo, en la misma comunión externa. Viene el día en que serán separados la paja y el trigo. El juicio final será el día que haga la diferencia, cuando los santos y los pecadores sean apartados para siempre. Text message. En el cielo los santos son reunidos y no más esparcidos, están a salvo y ya no más expuestos, separados del prójimo corrompido por fuera y con afectos corruptos por dentro, y no hay paja entre ellos. El infierno es el fuego inextinguible que ciertamente será la porción y el castigo de los hipócritas e incrédulos. Aquí la vida y la muerte, el bien y el mal, son puestos ante nosotros. Según somos ahora en el campo, seremos entonces en la era. Las condescendencias de la gracia de Cristo son tan asombrosas que aún los creyentes más firmes apenas pueden creerlas al principio, tan profundas y misteriosas que aún quienes conocen bien su mente están prontos a ofrecer objeciones contra la voluntad de Cristo. Quienes tienen mucho del Espíritu de Dios, mientras están aquí, ven que necesitan pedir más de Cristo. No niega que Juan tenía necesidad de ser bautizado por él, pero declara que debe ser bautizado por Juan. Cristo está ahora en estado de humillación. Nuestro Señor Jesús consideró conveniente, para cumplir toda justicia, apropiarse de cada institución divina y mostrar su disposición para cumplir con todos los preceptos justos de Dios. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. En Cristo y por medio de él los cielos están abiertos para los hijos de los hombres.
este descenso del Espíritu sobre Cristo demuestra que estaba dotado sin medida con sus poderes sagradas. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el bautismo de Cristo hubo una manifestación de las tres personas de la Santa Trinidad, el Padre confirmando al Hijo como mediador, el Hijo que solemnemente se encarga de la obra, el Espíritu Santo que desciende sobre él para ser comunicado al pueblo por su intermedio. En él son aceptables nuestros sacrificios espirituales, porque Él es el altar que santifica todo don. Fuera de Cristo, Dios es fuego consumidor. En Cristo, un Padre reconciliado. Este es el resumen del Evangelio, el cual debemos abrazar jubilosamente por fe. Con referencia a la tentación de Cristo, obsérvese que fue tentado inmediatamente después de ser declarado Hijo de Dios y Salvador del mundo. Los grandes privilegios y las señales espaciales del favor divino no aseguran a nadie que no va a ser tentado. Y eso es tan real, porque cuando nos convertimos al Señor es cuando más pruebas nos vienen al mundo. Por eso mucha gente se ha apartado de los caminos de Dios, porque no han podido resistir las pruebas. Bendito sea el santo nombre del Señor. Dios mío, fortalece a tu pueblo. Santifica a tu pueblo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Tú dices en tu palabra que tú no nos vas a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Yo confieso y declaro esas palabras ahora mismo, esas promesas sobre mi vida. En el nombre de Jesús. Confiesa esas palabras, declara esas palabras sobre tu vida. Pero si el Espíritu Santo da testimonio que hemos sido adoptados como hijos de Dios, eso contestará todas las sugerencias del espíritu malo. Cristo fue llevado al combate. Si hacemos gala de nuestra propia fuerza y desafiamos al diablo a tentarnos, provocamos a que Dios nos deje librados a nosotros mismos. Otros son tentados cuando son desviados por su propia concupiscencia y son seducidos. Pero nuestro Señor Jesús no tenía naturaleza corrupta. Por tanto, Él fue tentado solo por el diablo. Se manifiesta en la tentación de Cristo que nuestros enemigos es sutil, malintencionado y muy atrevido, pero se le puede resistir. Consuelo para nosotros es que Cristo, aleluya, sufrió siendo tentado, porque así se manifiesta que nuestras tentaciones, mientras no cedamos a ellas, no son pecado y solo son aflicciones. Así que las tentaciones no son pecado. Pecado es acceder a la tentación. En todas sus tentaciones, Satanás atacaba para que Cristo pecara contra Dios. Lo tentó a desesperarse de la bondad de su Padre y a desconfiar del cuidado de su Padre. Una de las tretas de Satanás es sacar ventaja de nuestra condición externa, Sochu. Y los que son puestos en apreturas tienen que redoblar su guardia. Cristo respondió todas las tentaciones de Satanás con un está escrito, para darnos el ejemplo al apelar a lo que está escrito en la Biblia. Nosotros debemos adoptar este método cada vez que seamos tentados a pecar. Aprendamos a no seguir rumbos equivocados a nuestra provisión. Cuando nuestras necesidades son siempre tan apremiantes, el Señor proveerá en una u otra forma. Satanás tentó a Cristo a que presumiera del poder y protección de su Padre en materia de seguridad. No hay extremos más peligrosos que la desesperación y la presunción, especialmente en lo referido a los asuntos de nuestra alma. Satanás no objeta lugares sagrados como escenario de sus asaltos. No bajemos la guardia a ningún lugar. La ciudad santa es el lugar donde, con la mayor ventaja,
tienta a los hombres al orgullo y la presunción. Todos los altos son lugares resbalosos. El avance en el mundo hace al hombre un blanco para que Satanás le dispare sus dardos de fuego. Satanás está tan bien versado en las Escrituras que es capaz de citarlas fácilmente. Text message. Aleluya. Disculpen las interrupciones con estos textos. Text message. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Padre, cancelo toda interrupción en esta hora en el nombre de Jesús. ¿Satanás está tan bien versado en las Escrituras que es capaz de citarlas fácilmente? Sí, lo está. Es posible que un hombre tenga su cabeza llena de nociones de las Escrituras y su boca llena de expresiones de las Escrituras mientras su corazón está lleno de enconada enemistad con Dios y contra toda bondad. Satanás citó mal las palabras. Si nos salimos de nuestro camino, fuera del camino de nuestro deber, abandonamos la promesa y nos ponemos fuera de la protección de Dios. Este pasaje, Deuteronomio 8:3, hecho contra el tentador, por tanto, él omitió una parte. Esta promesa es firme y resiste bien. ¿Pero seguiremos en pecado para que la gracia abunde? No. Satanás tentó a Cristo a la idolatría con el ofrecimiento de los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria del mundo es la tentación más encantadora para quien no piensa y no se da cuenta. Esto es lo que más fácilmente vence a los hombres. Cristo fue tentado a adorar a Satanás. Rechazó con aborrecimiento la propuesta: vete de aquí, Satanás. Algunas tentaciones son abiertamente malas y no son para ser simplemente resistidas, sino para ser rechazadas de inmediato. Bueno es ser rápido y firme para resistir la tentación. Si resistimos al diablo, éste huirá de nosotros. Pero el alma que delibera está casi vencida. Encontramos solo unos pocos que pueden rechazar resueltamente tales carnadas como las que ofrece Satanás, aunque ¿de qué le aprovechan a un hombre si gana a todo el mundo y pierde su alma? Bendito Dios. Cristo fue socorrido después de la tentación para estimularlo a seguir en su esfuerzo y para estimularnos a confiar en Él, porque supo por experiencia lo que es sufrir siendo tentado, de modo que sabía lo que es ser socorrido en la tentación. Por tanto, aleluya, podemos esperar no solo que sienta por su pueblo tentado, bendito sea su nombre, sino que venga con el oportuno socorro. Justo es que Dios quite el evangelio y los medios de gracia de quienes los desprecian y los arrojan de sí. Cristo no se quedará mucho tiempo donde no sea bienvenido. Bendito sea su nombre, aleluya. Los que están sin Cristo están en tinieblas. Santo eres, Señor. Están instalados en esa condición, una postura contenta. La eligen antes que la luz. Son voluntariamente ignorantes. Cuando viene el evangelio, viene la luz. Cuando llega a cualquier parte, cuando llega a un alma, ahí se hace de día. La luz revela y dirige. Así lo hace el evangelio. La doctrina del arrepentimiento es buena doctrina del evangelio. No solo el austero Juan el Bautista, sino el bondadoso Jesús predicó el arrepentimiento. Aún existe la misma razón para hacerlo así. No se reconoció por completo que el reino de los cielos había llegado hasta la venida del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo.
Cuando Cristo empezó a predicar, empezó a reunir discípulos que debían ser oyentes y luego predicadores de su doctrina, que debían ser testigos de sus milagros y luego testificar acerca de ellos. No fue a la corte de Herodes, ni fue a Jerusalén, a los sumos sacerdotes, ni a los ancianos, sino al mar de Galilea, a los pescadores. Aleluya. El mismo poder que llamó a Pedro y a André podría haber traído a Anás y a Caifás, porque nada es imposible con Dios. Pero Cristo elige lo necio del mundo para confundir a los sabios. La diligencia es un llamado honesto a complacer a Cristo y no es un obstáculo para la vida santa. La gente ociosa está más abierta a las tentaciones de Satanás que a los llamados de Dios. Bendito sea tu santo nombre, Señor, aleluya. Hay tanta ceguera espiritual. La gente no quiere escuchar de Dios. La gente no le importa escuchar nada de Dios. Sí, dicen que hay un Dios. Dicen que existe un Dios. Pero ¿qué Dios? Hay dos dioses, según la Biblia. Está el diablo, que es un dios, y está el Dios Jehová, creador del cielo y de la tierra. ¿A cuál de esos dioses tú le estás sirviendo? Hay ceguera espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu gloria en esta hora. Derrama de tu Espíritu Santo sobre cada vida en conversa en esta hora. Derrama de tu Espíritu Santo, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, sobre aquellas vidas que una vez conocieron de ti, Señor, y que ahora están apartados y que se les está haciendo difícil volver a tus caminos, Padre. Por favor, Señor. Text message. Por favor, Señor, ten misericordia de esas vidas. Ten piedad de esta humanidad, oh Dios, bendito sea tu santo nombre, Señor. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que por más dura que sea la prueba en mi vida, que nada ni nadie, Señor, me separe de tu amor, de tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Es cosa feliz y esperanzadora ver hijos que cuidan a sus padres y cumplen su deber. Cuando Cristo venga, es bueno ser hallado haciendo así. ¿Estoy en Cristo? Es una pregunta muy necesaria que nos hagamos. Y luego de esa, ¿estoy en mi llamado? Habían seguido antes a Cristo como discípulos corrientes. Ahora deben dejar su oficio. Los que siguen bien a Cristo deben, a su mandato, dejar todas las cosas para seguirle a Él. Deben estar dispuestos a separarse de ellas. Esta instancia del poder del Señor Jesús nos exhorta a depender de su gracia. Él habla y está hecho. Donde iba Cristo confirmaba su misión divina por medio de milagros, que fueron emblema del poder sanador de su doctrina y del poder del Espíritu que lo acompañaban. Ahora no encontramos en nuestros cuerpos el milagroso poder sanador del Salvador, pero sí somos curados por la medicina. La alabanza es igualmente suya. Aquí se usan tres palabras generales. Él sanó toda enfermedad o dolencia. Ninguna fue demasiado mala, ninguna demasiado terrible, para que Cristo no la sanara con una palabra. Se nombran tres enfermedades: la parálisis, que es la suprema debilidad del cuerpo; la locura, que es la enfermedad más grande de la mente; y la posesión demoníaca, que es la desgracia y calamidad más grandes de todas. Que el Señor reprenda al diablo y todo su ejército en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero Cristo sanó todo, y así, al curar las enfermedades del cuerpo, demostró que su gran misión al mundo era curar los males espirituales. El pecado es enfermedad, dolencia y tormento del alma. Aleluya. Eso es tan real, eso es verdad. Cuando uno está en pecado, es que se siente, es que se ve. El pecado es enfermedad, dolencia
y tormento del alma. Cristo vino a quitar el pecado y así curar el alma. Aleluya. Nadie hallará felicidad en este mundo o en el venidero si no la busca en Cristo por el gobierno de su palabra. Él les enseñó lo que era el mal que ellos debían aborrecer y cuál es el bien que deben buscar, en el cual abundar. Aquí nuestro Salvador da 8 características de la gente bienaventurada que para nosotros, aleluya, representan las gracias principales del cristiano. Número 1. Los pobres en espíritu son bienaventurados. Estos llevan sus mentes a su condición cuando es baja. Son humildes y pequeños según su propio criterio. Ven su necesidad, se duelen por su culpa y tienen sed de un redentor. El reino de la gracia es de los tales. El reino de la gloria es para ellos. Aleluya. Número 2. Los que lloran son bienaventurados. Parece ser aquí se trata esa tristeza santa que obra verdadero arrepentimiento, vigilancia, mente humilde y dependencia continua para ser aceptado por la misericordia de Dios en Cristo Jesús, con búsqueda constante del Espíritu Santo para limpiar el mal residual. El cielo es el gozo de nuestro Señor, un monte de gozo, hacia el cual nuestro camino atraviesa un valle de lágrimas. Tales dolientes serán consolados por su Dios. Número 3. Los mansos son bienaventurados. Los mansos son los que se someten calladamente a Dios. Los que pueden tolerar insultos son callados o devuelven una respuesta blanda. Los que en su paciencia conservan el dominio de sus almas cuando escasamente tienen posesión de alguna otra cosa. Estos mansos son bienaventurados aún en este mundo. Aleluya. La mansedumbre fomenta la riqueza, el consuelo y la seguridad, aún en este mundo. Número 4. Los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. La justicia está aquí puesta por todas las bendiciones espirituales. Estas son compradas para nosotros por la justicia de Cristo, confirmadas por la fidelidad de Dios. Nuestros deseos de bendiciones espirituales deben ser fervientes, aunque todos los deseos de gracia no son gracia. Sin embargo, un deseo como este es un deseo de los que son creados por Dios y Él no abandonará a la obra de sus manos. Número 5. Los misericordiosos son bienaventurados. Debemos no solo soportar nuestras aflicciones con paciencia, sino que debemos hacer todo lo que podamos por ayudar a los que estén pasando miserias. Debemos tener compasión por las almas del prójimo y ayudarles, compadecer a los que estén en pecado y tratar de sacarlos como tizones fuera del fuego. Los limpios de corazón, número 6. Los limpios de corazón son bienaventurados porque verán a Dios. Aquí son plenamente descritas y unidas la santidad y la dicha. Los corazones deben ser purificados por la fe y mantenidos para Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Nadie sino el limpio es capaz de ver a Dios, ni el cielo se promete para el impuro. Como Dios no tolera mirar la iniquidad, así ellos no pueden mirar su pureza. Número 7. Los pacificadores son bienaventurados. Ellos aman, desean y se deleitan en la paz, y les agrada tener quietud. Mantienen la paz para que no sea rota y la recuperan cuando es quebrantada. Si los pacificadores son bienaventurados, ay de los que quebrantan la paz. Número 8. Los que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados. Este dicho es peculiar del cristianismo y se enfatiza con mayor intensidad que el resto. Sin embargo,
Nada hay en nuestros sufrimientos que pueda ser mérito ante Dios, pero Dios verá que quienes pierden por Él aún la misma vida, no pierden finalmente por causa de Él. Bendito Jesús, cuán diferentes son tus máximas de las de los hombres de este mundo. Ellos llaman dichoso al orgulloso y admiran al alegre, al rico, al poderoso y al victorioso. Alcancemos nosotros misericordia del Señor, que podamos ser reconocidos como sus hijos y heredemos el reino. Aleluya. Con estos deleites y esperanzas podemos dar la bienvenida, aleluya, con alegría a las circunstancias bajas o dolorosas. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. La humanidad, en la ignorancia y la maldad, era como un montón enorme, listo para podrirse. Pero Cristo envió a sus discípulos para sazonarla por sus vidas y doctrinas con el conocimiento, aleluya, y la gracia. Si no son como debieran ser, son como sal que ha perdido su sabor. Si un hombre puede adoptar la confesión de Cristo y sin embargo permanecer sin gracia, ninguna otra doctrina, ningún otro medio lo hace provechoso. Nuestra luz, aleluya, debe brillar haciendo buenas obras tales que los hombres puedan verlas. Lo que haya entre Dios y nuestras almas debe ser guardado para nosotros mismos, pero lo que de sí mismo queda abierto a la vista de los hombres, debemos procurar que se conforme a nuestra profesión y que sea encomiable. Debemos apuntar a la gloria de Dios. Que nadie suponga que Cristo permite que su pueblo juegue con cualquier de los mandamientos de la santa ley de Dios. Ningún pecador participa de la justicia justificadora de Cristo hasta que se arrepiente de sus malas obras. La misericordia revelada en el Evangelio guía al creyente a un aborrecimiento de sí mismo aún más profundo. Aleluya. La ley es la regla del deber del cristiano y éste se deleita en ella. Si alguien que pretende ser discípulo de Cristo se permitirse cualquier desobediencia a la ley de Dios o enseña al prójimo a hacerlo, cualquiera, sea su situación o reputación entre los hombres, no puede ser verdadero discípulo. La justicia de Cristo, que nos es imputada por la sola fe, es necesaria para todos los que entran al reino de la gracia o de la gloria. Pero un cambio radical, aleluya, pero la nueva creación del corazón para santidad produce un cambio radical en el temperamento y la conducta del hombre. Los maestros judíos habían enseñado que nada salvo el homicidio era prohibido por el sexto mandamiento. Así, eliminaban su significado espiritual. Cristo mostró el significado completo de este mandamiento, conforme al cual debemos ser juzgados en el más allá y por tanto debiera ser obedecido ahora. Toda ira precipitada es homicidio en el corazón. Por nuestro hermano aquí escrito debemos entender a cualquier persona, aunque muy por debajo de nosotros, porque somos todos hechos de una sangre. Necio es una palabra de burla que viene del orgullo. Tú eres un necio. Es palabra desdeñosa que viene del odio. La calumnia y las censuras maliciosas son veneno que mata secreta y lentamente. Cristo les dijo que por ligeros que consideraran estos pecados, ciertamente serían llamados a juicios por ellos. Debemos conservar cuidadosamente el amor y la paz cristianas con todos nuestros hermanos, y si en algún momento hay una pelea, debemos confesar nuestra falta, humillarnos a nuestro hermano, ofreciendo satisfacción por el mal hecho de palabra u obra. Y debemos hacer esto rápidamente porque hasta que lo hagamos
no seremos aptos para nuestra comunión con Dios en las santas ordenanzas. Cuando nos estamos preparando para algún ejercicio religioso, bueno es que nosotros hagamos de esto una ocasión para reflexionar y examinarnos con seriedad. Lo que aquí se dice es muy aplicable a nuestro ser reconciliados con Dios por medio de Cristo. Mientras estemos vivos, estamos en camino a su trono de juicio. Después de la muerte, será demasiado tarde. Cuando consideramos la importancia del caso y la incertidumbre de la vida, cuán necesario es buscar la paz con Dios sin demora. Aleluya. La victoria sobre los deseos del corazón debe ir acompañada con ejercicios dolorosos, pero debe hacerse. Toda cosa es dada para salvarnos de nuestros pecados, no en ellos. Todos nuestros sentidos y facultades deben evitar las cosas que conducen a transgredir. Quienes llevan a los demás a la tentación de pecar, por la ropa o en cualquier otra forma, o los dejan en ello, o los exponen a ello, se hacen culpables de su pecado y serán considerados responsables de dar cuentas por ello. Si uno se somete a las operaciones dolorosas para salvarnos la vida, ¿de qué debería retenerse nuestra mente cuando lo que está en juego es la salvación de nuestra alma? Hay tierna misericordia tras todos los requisitos divinos, y las gracias y consuelos del Espíritu nos facultarán para satisfacerlos. No hay razón para considerar que son malos los votos solemnes en un tribunal de justicia o en otras ocasiones apropiadas, siempre y cuando sean formulados con la debida reverencia. Pero todos los votos hechos sin necesidad o en la conversación corriente son pecaminosos, como asimismo todas las expresiones que apelan a Dios, aunque las personas piensen que por ello evaden la culpa de jurar. Mientras peores sean los hombres, menos comprometidos están por los votos. Mientras mejores sean, menos necesidad hay de los votos. Nuestro Señor no indica los términos precisos, con que tenemos que afirmar o negar, sino que el cuidado constante de la verdad haría innecesarios los votos y juramentos. La sencilla instrucción es: soporta cualquier injuria que puedas sufrir por amor a la paz, encomendando tus preocupaciones al cuidado del Señor. El resumen de todo es que los cristianos deben evitar las disputas y las querellas. Si alguien dice que carne y sangre no pueden pasar por tal afrenta, que se acuerden que carne y sangre no heredarán el reino de Dios, y los que actúan sobre la base de los principios justos tendrán suma paz y consuelo. Los maestros judíos entendían por prójimo solo a los que eran de su propio país, nación y religión, a los que les complacía considerar amigos. El Señor Jesús enseña que debemos hacer toda la bondad verdadera que podamos a todos, especialmente a sus almas. Debemos orar por ellos. Mientras muchos devolverán bien por bien, hemos de devolver bien por mal. Y esto hablará de un principio más noble en que se basa la mayoría de los hombres para actuar. Otros saludan a sus hermanos y abrazan a los de su propio partido. Costumbre y opinión, pero nosotros no debemos limitar así nuestro respeto. Deber de los cristianos es desear y apuntar a la perfección y seguir adelante en gracia y santidad. Aleluya. Allí debemos tener la intención de conformarnos al ejemplo de nuestro Padre Celestial. Seguramente se espera más de los seguidores de Cristo que de los demás. Seguramente se hallará más en ellos que en los demás. Roguemos a Dios que nos capacite para demostrarnos como hijos suyos. Amén, aleluya. Enseguida nuestro Señor advirtió contra la hipocresía y la simulación exterior en los deberes religiosos. Lo que hay que hacer, debemos hacerlo a partir de un principio interior de ser aprobados por Dios.
no la búsqueda del elogio de los hombres. En estos versículos se nos advierte contra la hipocresía de dar limosna. Atención a esto, es pecado sutil y la vanagloria se infiltra en lo que hacemos antes de darnos cuenta. Pero el deber no es menos necesario ni menos excelente, porque los hipócritas abusan de él para servir a su orgullo. La condena que Cristo dicta parece primero una promesa, pero es su recompensa. No es la recompensa que promete Dios a los que hacen el bien, sino la recompensa que los hipócritas se prometen a sí mismos, y pobre recompensa es. Ellos lo hicieron para ser vistos por los hombres, y son vistos por los hombres. Cuando menos notamos nuestras buenas obras, Dios las nota más. Aleluya. Él te recompensará. Papito Dios te recompensará ante el hombre. Cuando hacemos las cosas de corazón, cuando damos un regalo de corazón, cuando hacemos un favor sin sacarlo en cara, sin hacerlo para que el hombre nos dé crédito, Dios está mirando. Él conoce nuestros corazones y el Señor te recompensará ante el hombre. Aleluya. No como amo que da a su siervo lo que se gana y nada más, sino como padre que da abundantemente a su hijo lo que le sirve. Aleluya. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Bendito sea, Señor. Santo, santo, santo. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es su palabra. Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Santo tú eres, Señor. Bendito sea, Señor. Se dice a José que María debía traer al Salvador al mundo. Tenía que darle nombre. Jesús Salvador. Jesús es el mismo nombre de Josué. La razón de este nombre es clara, porque aquellos a quienes Cristo salva, los salva de sus pecados, de la culpa del pecado, por el mérito de su muerte y del poder del pecado, por el espíritu de su gracia. Al salvarlos del pecado, los salva de la ira y de la maldición y de toda desgracia, aquí y después. Cristo vino a salvar a su pueblo, no en sus pecados, sino de sus pecados, y así a redimirlos de entre los hombres para sí, que es apartado de los pecadores. José hizo como le ordenó el ángel del Señor, rápidamente y sin demora, jubiliosamente, sin discutir, aplicando las reglas generales de la palabra escrita. Debemos seguir la dirección de Dios en todos los pasos de nuestra vida, particularmente en sus grandes cambios, que son dirigidos por Dios, y hallaremos que esto es seguro y consolador. Amén. Esto es palabra de Dios. Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, aleluya, por tu presencia en mi vida. Padre, bendice a tu pueblo. Fortalece a tu pueblo, Señor. Perdona nuestros pecados. Santifica a tu pueblo, Jehová. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia. Just pray, God, for a good day today. Un día lleno de paz para todos y con todos, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. No olviden, escuchen este humilde mensaje. Esto es palabra de Dios y compártanlo para la gloria de Dios y el beneficio de alguna alma que pueda estar necesitando escuchar una simple palabra. Porque acordémonos que la palabra de Dios nunca retorna vacía. Y la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra, que redarguye, que transforma. Amén. Que Dios les bendiga. Adelante para el cielo con Cristo y sin miedo. Buen día, buen provecho y por favor, cuidémonos. Tengamos cuidado a dónde vamos, con quién estamos, qué hacemos. Porque recordemos que nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a aquel que está allá arriba que todo lo ve. Y que nos juzga de acuerdo a nuestras obras.
Así que roguemos a Dios que nuestras obras siempre sean buenas. Amén. Para gloria de Dios. Dios les bendiga. Cuidémonos de ese COVID que todavía anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo es un astuto. Métete en la palabra de Dios para que puedas conocer más de Cristo y podamos deshacer las acechanzas del enemigo. Amén. Bendiciones, la hermana Ana.